Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Bienvenidos un jueves más a una reunión. Seguimos confinados, seguimos sin poder reunirnos por ahora en nuestro local. Echamos mucho de menos a todos los hermanos, echamos de menos el culto de Navidad con los niños. Esta noche de Nochebuena tampoco nos vamos a poder juntar con toda la familia o con tanta familia como quisiéramos. Echamos de menos a hijos, hermanos, padres que no están con nosotros en estos días porque están en otro sitio. Nos acordamos de ellos, pero también damos gracias a Dios porque nos está ayudando, nos está cuidando, nos está protegiendo, y en este difícil año de 2020 que ya está terminando, pues vamos a tener otro pequeño culto. Vamos a comenzar, como siempre, poniendo la reunión en las manos del Señor con una oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias por un nuevo día más de vida. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia que permite que estemos aquí delante de estos aparatos electrónicos y podamos también así alabarte y glorificarte como tú solo mereces. Señor, gracias por ese regalo tan maravilloso que supuso para nosotros la llegada del Señor Jesús a la tierra, lo más importante que ha sucedido jamás, el acontecimiento más importante de toda la historia. Señor, y ese niño que estamos recordando es el creador y es el sustentador de todo, y al cual nosotros le rendimos pleitesía, y al cual nosotros somos sus hijos, somos su familia, somos tu familia. Y gracias, Padre, por ello, por enviar al Señor Jesús, por ese amor tan grande que tuviste con nosotros, por esa gracia inmensa, inmerecida hacia nosotros los pecadores. Nos acordamos de todos los hermanos, de nuestra iglesia especialmente, y también de otros hermanos de otros sitios, otros familiares, otros amigos que también nos puedan estar viendo. También, Señor, mandarles a ellos un fuerte abrazo. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Si hiciésemos la pregunta, ¿cuál ha sido el personaje histórico más importante de todos los tiempos, de la historia? Algunos dirían lo siguiente, algunos podrían decir Aristóteles o Platón, esos grandes filósofos griegos, eruditos, sabios, cuyos escritos se estudian en todos los institutos y en todas las universidades del mundo. Otros dirían, pues podría ser Albert Einstein, aquel físico alemán, el científico más importante y popular de toda la historia, el que hizo la teoría de la relatividad, también muy estudiado. Otros quizá dirían Thomas Alva Edison, el creador de más de 1000 inventos, entre ellos la bombilla y el tubo fluorescente. Quizá otros dirían George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, el que combatió fuertemente la guerra de la independencia de Estados Unidos con respecto a Inglaterra. Otros quizás Abraham Lincoln, que fue el que abolió la esclavitud. Quizá alguno dijera que el más importante personaje de la historia es William Shakespeare, el autor y escritor más importante de lengua inglesa, y quizás otros digan que es Miguel de Cervantes, el autor y escritor más importante lengua castellana. Otros dirán que el personaje histórico más importante puede ser Mahoma, fundador del islamismo. Otros quizá que digan Buda, fundador del budismo, o quizá incluso Confucio, fundador del confucianismo. Quizá alguno diga que el personaje más importante es Cristóbal Colón, que descubrió América, o quizá algunos de los grandes conquistadores que ha habido en la historia, como Napoleón, Julio César o Gengis Khan. Si esta pregunta nos la hacemos nosotros, si esta pregunta te la hago a ti, o tú me la haces a mí, no dudamos en contestar. Y a pesar de que todos los anteriores y otros muchos que podríamos haber citado son o han sido muy importantes para la historia, todos nosotros contestaríamos que para nosotros la persona más importante de la historia, la que más influencia ha tenido a lo largo de la historia es Jesús de Nazaret, el cual en estas fechas recordamos su nacimiento año tras año. Y este año raro, este año especial, vamos a echar o estamos echando de menos nuestros cultos y vamos a echar de menos nuestro culto de Navidad, la actuación de los niños, las canciones, los villancicos y cómo no, también echaremos de menos la bolsa de chucherías que nos daban al final de la reunión. Este año es una Navidad rara, una Navidad diferente.
Tampoco podemos o tampoco debemos juntarnos demasiado con la familia. Y si lo hacemos, nos juntamos poco. Y pocas personas y poco rato. De hecho, esta noche vamos a estar un poco más en intimidad, la gran mayoría de familias. Quizás algunos solos, quizás algunos en matrimonio, quizás algunos con los hijos y con algunos nietos, pero no todos. Y vamos a echar en falta a muchos familiares. Pero, hermanos, para nosotros, para los cristianos, la Navidad tiene un sentido que va más allá de lo que acabamos de explicar. Nosotros recordamos, nosotros celebramos y nosotros proclamamos el nacimiento de Cristo. Proclamamos, celebramos y recordamos que el Señor Jesús vino a la tierra. Si recordáis, la semana pasada vimos un poco quién es Jesús. Cuando vimos la conversión de Saulo de Tarso, allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, con aquellas dos preguntas que tanta aplicación tienen para nuestras vidas. Primero, ¿quién eres, Señor? Segundo, ¿qué quiere que haga? Jesús es Dios. Jesús es el que creó la tierra y el universo entero. Jesús es el Mesías, del que se hablaba en las profecías del Antiguo Testamento, y que se decía que un día vendría a la tierra. Jesús es la puerta, es el buen pastor, es el pan de vida, es la luz del mundo, es el camino, la verdad y la vida, es la vid verdadera, es la resurrección y la vida, es el alfa y la omega, es el principio y el fin, es el que era y el que ha de venir. Una vez visto, os presentado quién es Jesús, como ya lo vimos el otro domingo y lo hemos mencionado muy rápidamente ahora, hoy quiero compartir en unos pocos minutos para qué vino Jesús a la tierra, para qué hacerse un ser humano, siendo Dios mismo, para qué hacerse hombre y venir a la tierra. Y hay varias respuestas al respecto, seguro que puede haber más, pero yo aquí he recopilado unas cuantas respuestas. En primer lugar, Jesús vino para dar el cumplimiento profético. Es curioso esto del tema de las profecías. Hay unas 60 grandes profecías en el Antiguo Testamento, aunque hay otras menores, o quizá que son menos claras, que también hacen referencia a un Mesías en el Antiguo Testamento, a un Mesías Salvador que vendría a la tierra. Algunos llegan incluso a contar hasta 300 profecías. Jesús las cumple todas. Me vienen a la mente algunas como que deberían hacer pobre en un pesebre, que llamarían su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, que haría milagros, que entraría en Jerusalén sobre un asno, que sería profeta, sacerdote, rey, juez, que sería traicionado por un amigo, que resucitaría. Todas escritas, todas estas profecías escritas desde un periodo muy anterior, aproximadamente 500 o 600 años antes. Todas se cumplen en Jesús. Y eso da que pensar, que todas se cumplan en la misma persona. Hace muchos años, la Universidad de Denver, en Estados Unidos, ofreció una gran cantidad de dinero al que descubriera a una persona que cumpliera solamente la mitad de estas grandes profecías, de estas grandes 60, una suma muy muy grande de dinero a aquel que demostrara que cumplía la mitad de las grandes profecías. Lógicamente no se encontró a nadie. En segundo lugar, Jesús vino para dar a conocer a Dios Padre. Sí, para dar a conocer a Dios Padre. Y es que antes de venir Jesús no se conocía a Dios Padre tal y como era realmente. La gente tenía una idea equivocada sobre Él. La gente interpretó de manera incorrecta las Escrituras. Con la llegada de Jesús, todo cambia. Y dice el Señor Jesús en Juan 14, 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, con Jesús vemos y conocemos a un Dios lleno de amor, de misericordia, de perdón, etc. Ya se acaban las suposiciones, ya empiezan las verdades. Se acaban las suposiciones y empiezan las verdades. Y hermanos, tenemos una revelación completa en las Escrituras, en la Biblia, y podemos acceder a un buen conocimiento de Dios Padre a través de la persona de Jesús mediante las Escrituras. Otro motivo por el cual vino Jesús, como dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, sin Jesús estamos perdidos. Sin Jesús no somos nada. Y uno de los motivos por los cuales Jesús vino es para eso, para buscarnos
y para salvarnos a nosotros, que sin Él estábamos y estamos perdidos. Hermanos, es una iniciativa divina en la cual Dios se hace hombre y viene a salvar al ser humano. Es por gracia. La salvación es por gracia. Somos salvos y somos encontrados por las gracias de nuestro Dios al mandar a su Hijo Jesucristo. Otro motivo también en Juan capítulo 10 y versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hermanos, esto es realmente maravilloso. Hemos dicho antes que viene, que nos busca, que nos salva. Y ya nos dice que nos da vida. Y nos da vida, no una poca de vida, nos da vida en abundancia. Esto es realmente fascinante. Otro motivo aparece en Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21. Tengo aquí la Biblia para leerlo, si vosotros lo queréis buscar. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, qué maravilla. Dar buenas noticias a los pobres, a los quebrantados, a los cautivos, a los ciegos y demás enfermos, a los oprimidos. La escena del versículo 20 siempre me ha fascinado. Dice que después de leer este pasaje de Isaías, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Enrolla el libro, se lo da al ministro, se sienta, todos en silencio mirándolo. Se hace un silencio que más de uno se le debió parecer eterno, y les dice a continuación: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y hermanos, es que el Señor Jesús también vino para acabar con las injusticias, con el dolor, con la opresión. Jesús trae un mensaje de sanidad, un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza, y nos invita a nosotros a hacer también el bien, a ayudarnos unos a otros, a consolarnos, a querernos. En el versículo 22 se nos dice que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. El penúltimo motivo por el cual vino Jesús a la tierra, o para qué vino Jesús a la tierra, y este penúltimo motivo puede parecer contradictorio, pero es un motivo que es imposible pasar por alto. Y quizás sea el motivo más importante de todos. Un motivo que puede parecer cruel y puede parecer triste, pero como digo, es imposible pasarlo por alto. Hermano, Jesús también vino para dar su vida por cada uno de nosotros. Jesús también vino para morir en la cruz del Calvario. Marcos 10:45, ese versículo que todos conocemos y todos podemos citar de memoria. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Venir para morir, hacerse hombre para morir en una cruz, para morir de una manera injusta, de una manera cruel, colgándolo en un madero, después de haberle torturado mucho. Pero hermanos, es por ese sacrificio, es gracias a esa sangre derramada que nosotros podemos obtener vida eterna. Hermanos, si aceptamos y creemos en Jesús como nuestro único Salvador, esa sangre y esa fe en Jesús nos permite acceder al cielo,
No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra forma de salvación. Las Escrituras lo dicen muy claro. Las Escrituras no nos enseñan otra manera de ir al cielo si no es creyendo en Jesús como Señor y Salvador. No hay otra forma. La única forma es creer que este niño Jesús, al cual en estas fechas estamos recordando y al cual nosotros adoramos desde lo más profundo de nuestro ser, este niño dio su vida por ti y dio su vida por mí. Y si creemos en Él y si lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, tendremos vida eterna. Juan 3:16, el considerado el Evangelio en miniatura. De tal manera, hasta tal punto, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, en último lugar, el último motivo, seguro que hay más, hermanos, pero Jesús también nos ha preparado un lugar. Este niño que vino a la tierra, que estuvo haciendo bienes durante los años de su ministerio, que finalmente lo colgaron injustamente en un madero, que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, es el mismo que nos ha preparado un lugar y es el mismo con el cual estaremos un día con Él para siempre. Dice en Juan 14, 1 y 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, tenemos la certeza absoluta, tenemos el convencimiento total, no tenemos ninguna duda nosotros, de que este mismo Jesús que hace más de 2000 años vino y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, es el mismo que nos ha preparado un lugar, es el mismo que estaremos con Él para siempre, por toda la eternidad. Y así nos lo ha dicho. Ante estos breves motivos de quién es Jesús, como hemos visto al principio, pero sobre todo, como hemos hablado un poco más detalle, ¿para qué vino Jesús? Hermano, ¿cuál es tu reacción ante esto? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu decisión? Los que ya hemos creído en Jesús es una maravilla. Estamos contentísimos y tranquilos, seguros, confiados. Y tenemos una paz interior muy grande. Pero si tú aún no has creído, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reacción? Hablando de reacciones, y ya para terminar, me gustaría hacer referencia a una reacción que se produce en el libro de Lucas, capítulo 19, de los versículos del 35 al 43. Allí nos dice el evangelista que Jesús iba camino de Jericó, y poco antes de entrar en la ciudad ya le iba siguiendo una gran multitud. Y había un ciego mendigando en el camino, un ciego llamado Bartimeo, a las afueras de la ciudad, y pregunta qué es lo que está ocurriendo, que por qué pasa tanta gente, por qué hay tanto alboroto. Le dicen que acababa de pasar Jesús Nazareno, y va mucha gente detrás de él. Él tenía que tomar una decisión. Podía quedarse quieto y seguir mendigando, o podía tomar otra decisión que fue la que tomó. Se pone a gritar, desesperado y desconsolado, y empieza a llamarle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente que iba delante le decían que se callara, que no molestara, pero él gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Iba avanzando, desesperado entre la multitud, agarrándose a uno a otros, tropezándose, cayéndose, pero sin dejar de gritar, y gritar lo mismo. Al final, Jesús se para, se da la vuelta y manda a traerlo. Cuando llega el ciego, se lo llevan, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y él dice: Señor, que reciba la vista. Jesús le contestó: recíbela, tu fe te ha salvado. Este hombre recobró la vista y estuvo siguiendo a Jesús contento, alabando a Dios, muy agradecido.
Hermanos, el Señor Jesús, este niño que nació pobre en un pesebre, pero que es Dios mismo, que es el creador y el sustentador de todo, te está preguntando hoy, te está invitando como a este ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cómo vas a irte hoy de aquí? ¿Qué decisión tomarás esta tarde, mañana o la semana que viene? Al final todo se trata de tomar una decisión. Puedes seguir como estás con tu vida, puedes seguir apartado de Jesús, pero puedes tomar otra decisión, como la hemos tomado muchos de los que estamos aquí. Nuestra decisión es como cantamos: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Enseñamos a nuestros hijos, a nuestros niños, que deben de seguir a Jesús, si bien la decisión de creer en Él será algo personal de cada uno. Cada uno de nuestros hijos y nuestros nietos va a tomar su decisión, como nosotros la tomamos en su momento, como los padres y los abuelos la tomamos en su momento. Al final se trata de eso. Se trata de tomar la decisión más importante de tu vida, que te atañe a ti y atañe a la persona más importante de toda la historia, Jesús de Nazaret. Desde aquí te invito, si todavía no has conocido a Jesús, que tu decisión sea seguir a Cristo, que lo conozcas, que creas en Él como tu Salvador y Señor de tu vida. Es sin duda la mejor decisión que puedes tomar nunca, al igual que fue la mejor decisión que pudimos tomar nosotros en nuestra vida, el seguir a Cristo. Hermanos, que paséis todos una buena noche y tengáis todos una feliz Navidad. Que el Señor os bendiga. Amén.